En una pequeña estación de radio, en un rincón olvidado de la ciudad, trabajaba un locutor llamado Ernesto. Su voz grave y cautivadora mantenía a la audiencia pegada al dial noche tras noche. Al principio su programa era un simple espacio de música y charlas ligeras, pero con el tiempo, Ernesto comenzó a obsesionarse con teorías conspirativas del gobierno. Sus oyentes comenzaron a notar un cambio, sus temas se volvieron más oscuros y sus palabras más paranoicas. Hablaba de experimentos secretos, de control mental, de una red de poderosos manipuladores que gobernaban desde las sombras. Noche tras noche, Ernesto se sumergía más en este mundo de sombras hasta que un día dejó de salir de la estación de radio. Nadie lo veía fuera de su cabina y su única conexión con el mundo exterior era a través de su programa. Sus teorías se volvieron cada vez más incoherentes, más desesperadas. Hablaba de ser perseguido, de que ellos estaban cerca. Debía escuchar voces que nadie más podía oír, ver figuras moviéndose en la oscuridad de su cabina. La audiencia, intrigada, pero también preocupada, comenzó a reducirse. Algunos llamaban a la policía, temiendo por su salud mental. Eventualmente, las autoridades decidieron intervenir. Una noche, mientras Ernesto estaba en medio de su transmisión, la policía interrumpió en una estación de radio. Encontraron la cabina vacía, pero el micrófono seguía encendido y su voz continuaba resonando en las ondas de radio, cada vez más frenética. Revisaron las grabaciones y los archivos de la estación, solo para descubrir algo aterrador. Ernesto había desaparecido meses antes, pero su programa nunca había dejado de transmitirse. Investigaron más a fondo y encontraron su cadáver, ya descompuesto en una sala sellada de la estación, como si hubiera estado encerrado allí por meses. Sin embargo, su voz continuaba resonando en la estación de radio, hablando de secretos y conspiraciones, cada vez más perturbador. La policía nunca pudo explicar cómo su programa seguía transmitiéndose y cómo su voz aún resonaba, pero lo que encontraron escrito en las paredes de su cabina los dejó helados. No estoy muerto, ellos no me dejan ir. En lo profundo de las montañas, en un lugar donde la señal del celular se desvanecía y la civilización parecía un recuerdo lejano, se encontraba una estación de radio abandonada. La estación, conocida como Radio Estrella, había sido un faro de comunicación en los años 70, transmitiendo música y noticias a las comunidades rurales. Sin embargo, con el tiempo las voces de radio se silenciaron y la estación cayó en el olvido, cubierta por la maleza y los secretos. Carmen, una joven apasionada por la radio y la exploración urbana, había oído rumores sobre la estrella. Se decía que en sus últimos días de operación, la estación había transmitido algo más que música. Intrigada por los cuentos de señales extrañas y ruidos incomprensibles, Carmen decidió visitarla. Con su equipo de grabación y una linterna se adentró en el bosque, siguiendo el rastro de un camino que apenas era visible, hasta que finalmente llegó a la estación. El edificio estaba en ruinas, pero aún se mantenía en pie. Carmen forzó la puerta, oxidada, y entró, su linterna iluminando equipos antiguos cubiertos de polvo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el transmisor principal, que aún estaba conectado a una fuente de energía desconocida. Fascinada, encendió el transmisor y comenzó a explorar las frecuencias, esperando a captar algo, cualquier cosa. Mientras ajustaba los diales, una señal débil emergió de la estática. Era un sonido que no había escuchado antes, una especie de tono pulsante, acompañado de un zumbido constante. De repente, la señal se hizo más clara y una voz distorsionada pero inconfundible, no humana, comenzó a hablar. No era un idioma que Carmen conociera, pero su tono era claro. Era una transmisión. Algo o alguien estaba respondiendo. Intrigada y asustada a la vez, Carmen intentó responder a la transmisión, hablando en su micrófono. Para su sorpresa, la señal pareció reaccionar, cambiando de tono y frecuencia. Cada vez que hablaba, la señal respondía, como si estuviera intentando comunicarse. Durante horas, Carmen mantuvo un diálogo extraño con la señal, hasta que finalmente la voz al otro lado pareció comprenderla. Entonces, algo cambió. Las luces del transmisor comenzaron a parpadear y el tono de la señal se volvió más insistente, casi urgente. La voz en la radio, aunque aún distorsionada, comenzó a formar palabras que Carmen podía entender, palabras que hablaban de un encuentro, de una convergencia que estaba a punto de ocurrir. De repente la señal se cortó, dejando la estación en un silencio inquietante, pero el silencio no duró mucho. Carmen escuchó un zumbido, no proveniente del transmisor, sino de afuera. Salió al exterior y lo que vio la dejó sin aliento. El cielo, normalmente oscuro y estrellado, estaba iluminado por una luz intensa, como si una estrella hubiese descendido a la tierra. De esa luz surgió una nave, una estructura imposible de describir con palabras humanas. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, fue rodeada por un haz de luz que la levantó del suelo. Sentía una mezcla de terror y fascinación, mientras era arrastrada hacia la nave. Su cuerpo incapaz de moverse o resistir, la última cosa que vio antes de ser envuelta completamente por la luz fue la estación de radio, ahora completamente encendida, como si estuviera vuelta a la vida, después de décadas de silencio. Carmen nunca fue vista de nuevo. La estación de Radio Estrella, sin embargo, volvió a la vida. De repente comenzó a transmitir de nuevo, pero esta vez no era música ni noticias lo que emitía. La señal era una mezcla de voces humanas y algo más.
algo que no pertenecía a este mundo. Aquellos que la sintonizaban hablaban de escuchar cosas que no podían comprender, de ser testigos de imágenes en su mente que no parecían de este mundo. Con el tiempo la frecuencia de Radio Estrella se convirtió en una leyenda, un canal maldito que prometía contacto con lo desconocido, pero a un precio. Los pocos que lograron sintonizarla aseguraban que algo desde el otro lado había respondido, y que aún estaba esperando que alguien más le respondiera. En una ciudad pequeña, donde la niebla se arrastraba como un espectro por las calles cada noche, existía una estación de radio local llamada Voces de la Noche. Era una emisora de madrugada, perfecta para aquellos que no podían dormir y buscaban compañía en las horas más oscuras. El locutor de este programa nocturno era Joaquín, un hombre con una voz profunda y reconfortante, conocido por sus charlas tranquilas y su música melancólica. Joaquín tenía una sección del programa dedicada a las llamadas de los oyentes. Era su parte favorita de la noche, pues le permitía conectar con las personas, escuchar sus historias y consejos. Sin embargo, una noche algo cambió. A las 3 de la mañana, justo cuando la niebla era más densa y el silencio más profundo, recibió una llamada diferente. «Hola, Joaquín», dijo una voz femenina, suave pero apagada, como si proviniera de un lugar lejano. «Estoy atrapada. No sé cómo salir de aquí». Joaquín, acostumbrado a llamadas extrañas, trató de calmarla y preguntó dónde se encontraba. Pero la llamada se cortó de repente. Pensó que había sido una broma o simplemente una mala conexión, y continuó con su programa. Sin embargo, la noche siguiente la misma voz llamó de nuevamente. «Joaquín, ¿por qué no me ayudas?», preguntó la voz, ahora sonando más desesperada. Joaquín intentó obtener más información, pero la línea volvió a cortarse. Durante las siguientes noches, la mujer llamó a la misma hora, siempre hablando en un tono que iba a la desesperación. A medida que las llamadas continuaban, Joaquín comenzó a notar algo extraño. La temperatura en la cabina bajaba cada vez que recibía estas llamadas, y una sensación de tristeza la envolvía. Intrigado y preocupado, decidió investigar. Reprodujo las grabaciones de las llamadas y analizó la voz de la mujer. Descubrió que en el fondo de la grabación había un murmullo constante, casi imperceptible, como si otras voces intentaran hablar a través de la misma línea. Cuanto más escuchaba, más claro se volvía el murmullo, hasta que finalmente pudo distinguir palabras. «Ayúdanos, estamos perdidos. No podemos descansar». Joaquín comenzó a obsesionarse con estas llamadas. Decidió seguir el rastro de la voz, llamando a todos los números desconocidos que aparecían en su historial de llamadas. Sin embargo, cada vez que marcaba, solo escuchaba el tono de marcado interminable, como si estuviera llamando a un lugar donde el tiempo no existiera. Una noche, cuando la llamada llegó, como siempre a las 3 de la mañana, la voz de la mujer sonó diferente, más clara y directa. «Joaquín, estoy aquí, detrás de ti». El corazón de Joaquín se detuvo por un instante. Lentamente se dio la vuelta, esperando no ver nada. Pero allí estaba, una figura femenina pálida y translúcida, observándolo desde la sombra. Su rostro era reconocible, la misma voz que había escuchado todas estas noches. Pero ahora no era una voz lejana, estaba allí, presente, un espíritu atrapado entre dos mundos. La figura avanzó lentamente hacia Joaquín, mientras la radio comenzaba a emitir estática, la misma estática que había escuchado en las grabaciones. «Ayúdame, ayúdanos a descansar», susurró la mujer, antes de que la estática inundara la cabina por completo. Cuando el personal de la estación llegó al amanecer, encontraron a Joaquín desplomado sobre la consola, con los ojos abiertos pero vacíos, como si todo el espíritu de vida hubiera sido arrancado de su cuerpo. La radio, sin embargo, seguía transmitiendo, pero no la voz de Joaquín. En su lugar, el éter estaba lleno de susurros, voces que suplicaban ayuda, que lloraban y gemían, atrapadas en la frecuencia de la estación para siempre. Desde ese día, Voces de la Noche se convirtió en algo más que un programa de radio. Se decía que quienes escuchaban en la madrugada podían oír las voces de los perdidos, los fantasmas que Joaquín había liberado accidentalmente, y aquellos que se atrevían a llamar afirmaban que una voz femenina respondía al otro lado, preguntando una y otra vez: «¿Me ayudas a encontrar la paz?». En una pequeña ciudad donde el viento soplaba fuerte y las noches eran más largas de lo normal, existía una leyenda urbana sobre la estación de radio que solo podía sintonizarse después de medianoche. Los más valientes decían que esta frecuencia, 99.9 FM, transmitía una extraña mezcla de sonidos y voces que se filtraban en la mente de quienes las escuchaban, cambiándolos de maneras inexplicables. La estación no tenía nombre ni anunciantes, y nadie sabía de dónde provenía su señal. Susana, una joven de 18 años, con una curiosidad insaciable y una tendencia de desobedecer las advertencias, escuchó sobre la estación en la escuela. Algunos de sus amigos afirmaban haber oído rumores sobre personas que, después de escuchar 99.9 FM, habían cambiado para siempre. Susana, siempre escéptica, decidió que ella también escucharía,
solo para demostrar que todo era un cuento. Una noche, mientras sus padres dormían, Susana encendió su vieja radio de transistores y comenzó a buscar la frecuencia maldita. A medida que se acercaba a 99.9 FM, la estática se volvió más intensa, pero detrás de ella algo pareció moverse, un murmullo apenas audible. Cuando finalmente sintonizó la estación, un silencio antinatural invadió su habitación, como si el mundo entero se hubiese detenido por un momento. De repente, una melodía suave y extrañamente discordante comenzó a sonar. Era una mezcla de notas agudas y graves, tocadas en una secuencia que no tiene sentido, pero que atrapaba la atención de Susana. Después de unos minutos, una voz comenzó a hablar, una voz profunda y siniestra que parecía susurrar directamente a su oído, ignorando la distancia y la tecnología de la radio. Bienvenida, Susana, dijo la voz, pronunciando su nombre con una familiaridad inquietante. Has venido a escuchar y ahora no puedes irte. Susana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apagar la radio. Era como si su cuerpo se hubiese congelado. Incapaz de moverse, la voz continuó contándole historias de miedo y desesperación, susurrándole secretos oscuros sobre su vida, cosas que nadie más podía saber. Con cada palabra, Susana sentía que algo en su mente se quebraba, como si su cordura estuviera siendo lentamente desmantelada. Los días siguientes fueron una pesadilla para Susana. No podía dejar de pensar en la estación y aunque intentaba evitarla, cada noche como en trance volvía a encender la red y sintonizar la 99.fm. La voz recibía cada vez más calidez, pero también con más oscuridad. Le hablaba de sombras de los rincones de su habitación, de personas que la vigilaban desde los espejos, de sonidos que solo ella podía escuchar. Susana comenzó a ver cosas que no estaban allí. Sombras moviéndose por su casa, figuras que se desvanecían cuando las mirabas de frente. Empezó a escuchar susurros, incluso cuando la radio estaba apagada. Voces que le hablaban desde las paredes, desde el vacío. No podía dormir, no podía comer. Y cuando intentaba hablar con alguien, las palabras salían entrecortadas, como si algo estuviera tomando control en su mente. Sus amigos y familiares notaron el cambio. Susana antes era una joven vivaz y alegre, ahora era una sombra de sí misma. Con sus ojos enrojecidos y ojeras profundas, intentaron ayudarla, pero cada vez que alguien mencionaba la radio, Susana reaccionaba con terror y agresividad. Sabía que la estación la estaba consumiendo, pero era demasiado tarde para detenerse. La necesitaba, como un adicto necesita su droga. Finalmente, una noche, Susana no pudo más. La voz de la radio la llamaba exigiendo algo más, algo que ya no podía dar. Desesperada en un estado de pánico absoluto, Susana rompió la radio en 1000 pedazos, pero las voces no se detuvieron. Ahora estaban en su cabeza susurrándole constantemente, burlándose de su desesperación. Susana fue encontrada días después catatónica, murmurando incoherencias, mientras su mirada perdida se clavaba en un punto invisible de la pared. Fue llevada a un hospital psiquiátrico donde permaneció en silencio, solo pronunciando una frase una y otra vez: 99.9 FM. Ellos vienen por mí. La estación, sin embargo, siguió transmitiendo, buscando a su próxima víctima. Alguien que, como Susana, pensara que las leyendas no eran más que cuentos para asustar a los incautos.